Buenas noches, amigos. Transmisión en vivo desde la sede del PCM. Vanessa Sánchez nos tiene la información. Vanessa, adelante. Muy buenas noches. Desde la presidencia del Señores Consejo de periodistas, Ministros se ofrece una conferencia de prensa donde se brindarán alcances sobre acuerdos adoptados durante la sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. 27 de diciembre. En esta conferencia se ofrecerán alcances sobre los acuerdos adoptados en la presente sesión. La conferencia es encabezada por el señor presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y participan la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, la ministra de Agricultura el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, la ministra de Educación, Flor Pablo, y la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres. Cedemos el uso de la palabra al señor presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy hemos desarrollado una sesión más del Consejo de Ministros. Entenderán ustedes que lo usual es las reuniones los días miércoles, atendiendo que se cruzaba con las Navidades, es que adelantamos para el día lunes. La agenda, al ser tan amplia, no nos permitió concluirla y se vio por conveniente dar fecha el día de hoy, viernes, para cerrar la agenda de dicho día. No obstante, para cerrar el año se ha previsto desarrollar una última sesión del Consejo de Ministros el día lunes 30 a las 8 de la mañana. El día de hoy, en primera instancia, se han publicado en el Diario Oficial El Peruano dos decretos de urgencia. El decreto de urgencia 038, que está relacionado al ingreso del personal a la administración pública. Y es importante enfatizarlo, si bien esta norma ha sido aprobada la semana pasada, recién se ha hecho pública el día de hoy, dado que existía un acuerdo de por medio de hacer algunas precisiones, las que finalmente plasmadas se ha dispuesto su publicación. Y esto no es más que desarrollar una previsión considerada en la Ley 30.879, Ley General de Presupuesto de 2019, donde se trata de ordenar los ingresos de los trabajadores, especialmente del Decreto Legislativo 276. Y asimismo también se ha publicado el día de hoy el Decreto de Urgencia 039, que está relacionado al cierre presupuestal 2019-2020. Es decir, unas normas complementarias a la Ley del Presupuesto General de la República ya aprobada por nuestro Gobierno recientemente. Asimismo, en la agenda del día de hoy se han aprobado tres normas, consideramos, muy importantes. La primera, denominada Decreto de Urgencia, que modifica la Ley de Promoción del Sector Agrario, que promueve y desarrolla las condiciones para el desarrollo agrario. Esta norma, si bien en un primer momento ya fue deliberada, inclusive aprobada en una primera votación en el Congreso de la República, lamentablemente por su cierre no pudo consolidarse o concretizarse. A efecto de ello, el Poder Ejecutivo hizo suya esta propuesta, la que finalmente se está convirtiendo en un decreto de urgencia y que ha sido aprobada. Las consideraciones de orden general, obviamente, redundan en beneficio de los trabajadores del sector agroexportador, ampliación de la jornada de vacaciones de 15 a 30 días, mejoramiento del ingreso diario por 8 horas de 36.29 a 39.19 por 8 horas. También se amplía la cobertura de lo que son las indemnizaciones y, asimismo, se considera un incremento de los aportes que se dan a salud del 4 al 6%, con una gradualidad a un incremento hasta el 9% a partir del año 2025. Y también esta norma se amplía en cuanto a su vigencia hasta el año 2031. Un segundo decreto de urgencia está relacionado al fortalecimiento de la salud y vida de los trabajadores. Hace 2 días atrás, a impulso del Ministerio de Trabajo, se promulgó y publicó el Decreto Supremo 020, que establece modificaciones de carácter reglamentario para un mejor desarrollo de las funciones y competencias que tiene como responsabilidad SUNAFIL. Una de ellas acorta el proceso de investigación de 30 días para casos muy urgentes a 10 días, y otro componente importante es que las empresas, al ser inspeccionadas una vez en el año, ya no podían nuevamente acudirse a una nueva inspección. Si se tratara de hechos relevantes, obviamente se está la norma flexibilizando para que se acuda a más de una inspección. Esto está considerado en el Decreto Supremo 020 recientemente promulgado. Sin embargo, el día de hoy se ha acudido a la aprobación de un decreto de urgencia
que tiene fuerza y valor vinculante de ley. Lo explicará al detalle en su momento la señora ministra de Trabajo. Y esta comprende especialmente en el tema del seguro vida ley, que en principio y a la fecha se establece un mínimo o un récord laboral mínimo de 4 años. Con este decreto de urgencia, al día siguiente de estar laborando, los trabajadores tienen derecho a este beneficio. Asimismo, también se ha dispuesto a través del Ministerio de Economía y Finanzas que se le dé un recurso presupuestal importante para fortalecer las acciones y responsabilidades que tiene SUNAFIL. Un tercer decreto de urgencia está relacionado a las universidades. Es de conocimiento público que el día martes 24, SUNEDU, en ejercicio autónomo de funciones y competencias, determinó negarle el licenciamiento a la universidad a las peruanas. Y esto ha generado un cúmulo de comentarios y opiniones. En principio, como Gobierno, debemos manifestar nuestro respeto irrestricto a la autonomía de SUNEDU, que viene asumiendo un trabajo bastante objetivo, especializado, para dar mejor calidad en la formación a nuestros estudiantes. A efecto de ello, y la información que es de público conocimiento, aún quedan pendientes 20 universidades privadas y 5 universidades públicas respecto a su licenciamiento. Se han cerrado 31 universidades privadas y una pública, y en las cuales se ven como afectados 165.679 estudiantes universitarios. Y obviamente, al cerrarse o denegarse el licenciamiento de estas universidades, los estudiantes quedan sometidos a un desconcierto. ¿Qué hacer con ellos? Hace menos de una semana, el Ministerio de Educación, a impulso del Ministerio de Educación, se emitió una resolución directoral otorgándoles una beca traslado, o sea, para facilitar que los estudiantes de las universidades a quienes se les ha denegado licenciamiento puedan acoger o continuar sus estudios en otras universidades. A través del decreto de urgencia aprobado el día de hoy, lo que se está haciendo es una habilitación presupuestal para que las universidades públicas puedan acoger a los estudiantes de las universidades a quienes se hubiera denegado su licenciamiento. Es decir, como Gobierno estamos pendientes del acontecer de estas universidades y especialmente de los jóvenes universitarios. Son estos 3 decretos de urgencia que han sido aprobados el día de hoy. Y me voy a permitir dejar en el uso de la palabra a los señores ministros para que den mayores detalles de los contenidos y alcances de cada una de estas normas. En primera instancia, el ministro de Agricultura, posteriormente la ministra de Educación y finalmente la ministra de Trabajo. Bien, buenas noches. Como bien ya lo mencionó el señor Premier, esta ley es un decreto de urgencia que modifica la ley 27.360 para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria. Esta está enfocada y tiene los siguientes alcances. Primero, es una norma que involucra a personas jurídicas que desarrollan cultivos y crianzas. Asimismo, favorece a toda la actividad agrícola, pecuaria, forestal y acuícola, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas agroexportadoras. Asimismo, se enfoca, y aquí precisando, se enfoca en el mejoramiento en restituir derechos laborales a los trabajadores del campo y también a la fecha con esta norma se tiene ya más de 400.000 trabajadores agrarios totalmente formalizados. ¿En qué se fundamenta y cuáles son estas mejoras? Tenemos que ver con el periodo vacacional. La norma actual solamente es de capacidad de cobertura de 15 días. Esta viene siendo ampliada al 30, tan igual como cualquier trabajador de otras actividades, otros sectores. El jornal de hoy en día es 36.29 soles, pasa a 39.19, un incremento del 8%. Recordemos que la población económicamente activa en el sector agrícola o agrario en este caso está alcanzando el 26% ya formalizados. Hablamos también de la indemnización o por despido intempestivo, que pasa de 15 remuneraciones diarias como mínimo a 45 y como máximo de 120 a 360. Y lo que corresponde a salud, hoy día la norma nos dice que son el 4% o la tasa, pasa a 6%, siendo esta progresiva
a partir del año 25 en 1% de manera bianual, hasta alcanzar el 9%, que estandariza prácticamente a todos los regímenes que hoy día se encuentran involucrados. Muy buenas noches. Como bien señalaba el Premier, el día de hoy hemos aprobado un decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Educación financiar diversos mecanismos para la incorporación de estudiantes de las universidades con licencia denegada a universidades públicas con licencia otorgada por la SUNEDU. Aquí, ¿dónde está la importancia de este decreto de urgencia? Que es parte, en realidad, yo quisiera explicar un poquito eso de una serie de medidas. Como bien sabemos, todos los peruanos estamos frente a una de las reformas más importantes en la educación, que es apostar por las condiciones básicas de calidad en la educación universitaria. Y hay un trabajo que se está haciendo desde la SUNEDU y definitivamente el implementar una reforma como esta genera una situación denegatoria del licenciamiento, genera una situación de incertidumbre de alguna manera entre los estudiantes y las familias. Por un lado, ahí señalarles que una vez que se deniegue el licenciamiento, en realidad la universidad tiene 2 años para un plan de cierre de actividades. Por lo tanto, los estudiantes que están en los últimos años pueden terminar y sus títulos son válidos. Lo que efectivamente, una vez que se deniegue el licenciamiento, no se puede hacer nuevos exámenes de admisión. Entonces, ¿qué hacemos con los estudiantes que están saliendo de la educación secundaria, por ejemplo, en el caso de ICA, que es la universidad, la única de ICA, que el siguiente año, que es la primera universidad hasta ahora con licencia denegada pública, ¿qué hacemos el año 2020 cuando la única no va a poder hacer examen de admisión? O ahora, por ejemplo, en el caso de la Universidad de las Peruanas en Huamanga, donde la única oferta privada ha sido a las peruanas y efectivamente va a tener que hacer una fusión y ver los mecanismos, porque una vez que se deniegue el licenciamiento, las universidades privadas tienen que buscar los mecanismos con los cuales aseguran la continuidad de los estudios. Y en el caso de las públicas, el Estado, el Ministerio de Educación tiene que asumir esa misma responsabilidad de cómo asegura la continuidad de los estudios de los estudiantes. Entonces, ahí hemos generado 2 mecanismos. Por un lado, la beca traslado, que es una beca, que es una nueva beca, parte de Pronavec, que va a poder acoger a más de 3.000 estudiantes con un financiamiento de 37 millones, que ya está previsto para el siguiente año. Pero por otro lado, también vemos como una oportunidad el que universidades licenciadas públicas, como San Marcos, la UNI, la Universidad de San Agustín, la Universidad Agraria, que tienen la disposición de hacer exámenes descentralizados y llevar una serie de programas a regiones. ¿Cómo hacemos para apoyarlas y poder asegurar esta continuidad? Bueno, para eso hemos aprobado el día de hoy un decreto de urgencia que habilita al Ministerio de Educación poder hacer estas transferencias de recursos para que universidades públicas con licencias, ya con licenciamiento de la SUNEDU, puedan abrir y tener mayor cobertura para poder acoger a más estudiantes. Entonces, es una acción que estamos tomando que complementa el tema de la beca, pero creo que el mensaje es, acá hay una reforma muy importante, que es la reforma universitaria, licenciar a las universidades con condiciones básicas de calidad, y si esta reforma generara alguna situación de interrupción de los estudios o alguna situación de no poder continuar en su localidad los estudios que estaba cursando en una universidad que se le ha denegado el licenciamiento, el Estado asume su responsabilidad. En ningún caso los estudiantes van a ser perjudicados y para ello tienen las becas, tienen este mecanismo de ampliación de cobertura de las universidades públicas y iremos viendo caso por caso. Hasta ahora tenemos una universidad pública con licencia denegada, tenemos 31 universidades privadas que, como bien señalo, ellas son las primeras, de acuerdo a la reglamentación de la SUNEDU, en ver los mecanismos de continuidad de los estudios de sus estudiantes, pero en todos los casos nosotros como Ministerio de Educación, como Gobierno, como Estado, nos hacemos cargo de no perjudicar en ningún caso a los estudiantes y a las familias. Es que este DU fortalece la reforma universitaria y da también, creemos, tranquilidad a las familias y a los estudiantes respecto a su continuidad en la educación superior universitaria. Muy buenas noches. Esta tarde en Consejo de Ministros también hemos discutido un tema fundamental, un tema que tiene que ver con la protección de nuestros trabajadores a nivel nacional. Y por ello se ha aprobado un decreto de urgencia
que contempla medidas muy específicas. En primer lugar, para ejercer el principio de autoridad que el Estado le corresponde desplegar para que se cumplan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, instituyendo sanciones más drásticas. No basta ya la imposición de las multas. El día de hoy se ha dispuesto la aprobación como sanción de cierres temporales, allí donde se hayan producido accidentes de trabajo con consecuencias fatales. Creemos que esta es una decisión, un paso adelante para reforzar la capacidad disuasiva que la Inspección de Trabajo tiene que ejercer para aquel empleador que incumpla deliberadamente y responsablemente sus obligaciones y afecte la salud de los trabajadores y trabajadoras del país. Un segundo componente de este decreto de urgencia también marca un hito en el país. Hoy en día, alrededor de 600.000 trabajadores están cubiertos con un seguro denominado Seguro Vida Ley. Un seguro que solo a partir del 4º año de su contrato de trabajo con una empresa le cubre de la contingencia de la muerte o del accidente laboral con pagos que tienen carácter reparativo para efectos de contrarrestar, si es que cabe el término, la pérdida de su salud o de la vida. Pues bien, ese derecho que está reconocido a los trabajadores a partir del 4º año, con la aprobación de este decreto de urgencia, cubre a todos los trabajadores del sector privado desde el primer día del contrato de trabajo que van a mantener con un empleador. Y por el tercer componente del decreto de urgencia es retirar esa condición que el tipo penal relativo al atentado contra la seguridad y salud de los trabajadores establecía como requisito o condición para la sanción que el establecimiento haya sido previamente notificado por la Autoridad de Inspección de Trabajo a efectos de impulsar la acción penal, allí donde se hubiese producido un accidente de trabajo. Esa condición, ese requisito ha sido modificado. Y por último, ya nuestro Premier lo ha adelantado hace unos minutos, una señal inequívoca del fortalecimiento de nuestro sistema de inspección de trabajo para desarrollar acciones preventivas, pero también para imponer sanciones, pasa por la dotación de recursos. El sector trabajo ha sustentado la necesidad de asignar al sistema de inspección de trabajo 43 millones. 22 millones están garantizados para enero de este año a fin de incidir sobre todo en aquellos campos, en aquellas actividades en donde se acusan más gravemente la ocurrencia de accidentes de trabajo, la afectación a derechos fundamentales y la falta de registro de trabajadores en planilla. Todo esto forma parte de un segundo paquete de normas, normas que inequívocamente nuestro Gobierno está adoptando para fortalecer derechos de los trabajadores, de nuestros trabajadores, que son derechos humanos y derechos fundamentales. Gracias. Bien, luego de estos importantes anuncios, vamos a dar paso a la ronda de preguntas por parte de los señores periodistas. Vamos a iniciar con el diario El Comercio, el señor Jonathan Castro. Muy buenas noches, ministros. Queremos saber, porque en las últimas horas ha sido un tema de debate nacional y de preocupación en la prensa, la situación de la ministra de Justicia, Ana Revilla, a raíz de las declaraciones que dio. Teníamos entendido que iba a sostener una conversación con el presidente Vizcarra y queríamos saber cuál es el tenor de esa conversación y cuál es la decisión que se ha tomado. Y además le quiero preguntar, porque por información que ha tomado conocimiento del diario El Comercio, la Fiscalía de Moquegua ha dispuesto a investigar al ministro Edmer Trujillo por el caso del hospital de Moquegua. ¿Cuál es su comentario al respecto de ese tema? Gracias. Bueno, en principio los diálogos que tenga el señor presidente son un espacio reservado, obviamente, ¿no? Los ministros, si bien son propuestos, como ordena la Constitución, por el presidente del Consejo de Ministros y son coordinados finalmente en su designación con el señor presidente de la República. Lo hemos reiterado y lo ratificamos, todos los ministros gozamos de un espacio de confianza del señor presidente. Y obviamente la evaluación es permanente. Y la evaluación de un ministro no se circunscribe a un solo acto, es de toda una gestión. El señor presidente lo ha enfatizado,
rechaza las declaraciones que dio en su momento la señora ministra. La misma señora ministra, y en el despacho periodístico a quien usted representa, lo ha reiterado, que ella también deplora sus propias declaraciones y deben ser asumidos en esa dimensión de un exabrupto, de una expresión incorrecta. Pero esto en absoluto debe confundir lo que es el actuar del Gobierno. Como Gobierno tenemos una posición firme, clara y permanente de lucha contra todo tipo de manifestación, violencia contra la mujer. Apenas asumió el cargo el señor presidente de la República, y entre mayo y junio tuvo a bien de instituir una comisión de emergencia para proponer acción, política, lineamientos de prevención contra la violencia. A efecto de ello, se aprobó el primer plan de acción conjunta intersectorial, donde se identificaron programas y también se le asignó presupuesto. Y una de las primeras respuestas fue que se instituyó todo un sistema de protección y de prevención de violencia contra la mujer. Solamente a resultas de ello, este año que lo estamos cerrando, 2019, son 50 centros de emergencia mujer que se han instituido en distintas comisarías. Con esto suma ya 396 centros de emergencia mujer. Y se tiene previsto para el 2020 la creación de 64 centros de emergencia mujer, es decir, ya se tendría una cobertura de carácter nacional. En el presupuesto 2020 se ha considerado un monto de 572 millones adicionales al Ministerio de la Mujer para combatir la violencia contra las mujeres, lo que pone en evidencia una posición clara, firme y coherente del Gobierno respecto a todo síntoma de violencia que se ejercite contra la mujer. Respecto al segundo planteamiento, no tenemos mayor información de la apertura de este procedimiento. Obviamente, apenas se oficialice, se evaluará en la dimensión que corresponda. Seguidamente, David Pereda, del diario La República. Buenas tardes, ministros. Gracias por esta conferencia con los periodistas. Quería preguntarle a usted, primer ministro Ceballos, ¿cuál es su opinión? ¿Qué sintió, digamos, de manera personal al escuchar a la ministra Revilla, ¿no?, en estas declaraciones? Si efectivamente este tema se trató en el Consejo de Ministros, como también se había dicho que este Consejo de Ministros iba a tocar ese tema, y cuándo tendremos finalmente conocimiento de la decisión respecto a la situación de la ministra. Además, usted había comentado en algún momento que la situación del ministro Trujillo ante una posible apertura de investigación en la Fiscalía requeriría un allanamiento y que en esa situación se podría evaluar su continuidad en el gabinete. Ahora que ya se ha iniciado esta investigación fiscal, ¿cuál es su reflexión y si ya meritaría una evaluación de la continuidad del ministro Trujillo en el gabinete? Quería aprovechar también para preguntar si podía detallar más a la ministra de Educación cómo va a ser esta beca traslado respecto de, bueno, el nivel de exigencia que implica un pase de un estudiante a una universidad, ¿no? Y a la ministra de Trabajo, si es que tendremos mayores normas y mayores novedades respecto al paquete laboral que ha implicado o que ha suscitado esta tragedia del McDonald's, ¿no? Entiendo, por lo que he escuchado, que si estas normas ya hubieran existido antes de esta tragedia, el McDonald's estaría cerrado en este momento, si es así. Gracias. Más allá de ministro de Estado, como ciudadano, obviamente deploro este tipo de comentarios por su oportunidad y por su impertinencia. Definitivamente nadie puede estar ajeno a un lamentable acontecimiento en el que está comprometida una familia y a puertas aún de la Navidad. A pesar de ello, son circunstancias que como autoridades tenemos que asumir responsabilidades.
Este tema no se ha abordado en el Consejo de Ministros porque no es el espacio donde se aborda, ¿correcto? No obstante, está en evaluación. Ahora, reitero mi respuesta anterior, a un ministro de Estado no se lo puede evaluar por un comentario. O sea, es un exabrupto, es un comentario impertinente, reitero, ¿no? A un ministro de Estado se lo evalúa de manera integral como gestor público, de cuáles son los lineamientos, los resultados que está teniendo como gestor público. Y a efecto de ello es que no solamente la ministra en mención, sino todos los ministros estamos de manera permanente y recurrente siendo evaluados por el señor presidente y obviamente El próximo 26 de enero, más de 24 millones de peruanos y más de 500.000 miembros de mesa. Volveremos a las urnas en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Esta será una gran oportunidad para contribuir a fortalecer la democracia. OFE, hacemos que tu voto cuente. Somos de Fuerza Popular. Hemos recorrido un camino difícil. Aprendimos de los errores, pero seguimos aquí. Dispuestos a construir, a mejorar. A defender la Constitución del 93 y las propuestas que el Perú necesita. El fujimorismo está vivo. El fujimorismo está unido. Marca la K de Fuerza Popular. El pueblo está cansado de la delincuencia, la corrupción y la violencia contra la mujer. ¡Basta ya! Juntos trabajaremos para solucionar los principales problemas por un nuevo Congreso. Este domingo 26 de enero, vota así, marca la A de Alianza para el Progreso y escribe los 2 números de tu preferencia. El próximo 26 de enero, más de 24 millones de peruanos y más de 500.000 miembros de mesa. Volveremos a las urnas en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Esta será una gran oportunidad para contribuir a fortalecer la democracia. OFE, hacemos que tu voto cuente. Ambos criterios, el tema de pobreza y el tema de rendimiento, que sean buenos estudiantes. Y la beca se da posteriormente a las acciones que tenga que hacer la propia universidad privada de asegurar la continuidad de los estudios de sus estudiantes, porque esa es la responsabilidad de una universidad privada, por ejemplo, una vez que tenga la licencia denegada. Y esta beca es una opción en tanto, luego de hacer los diferentes esfuerzos, la propia universidad, de acuerdo como establece las normas establecidas por SUNEDU, igual no se puede cubrir porque la carrera no existe, por diferentes situaciones, entonces ahí está la oportunidad de la beca traslado para que los estudiantes puedan continuar sus estudios y es una beca con los estándares con los que manejamos el programa de becas de beca 18, por ejemplo. Sí, con relación a la pregunta, efectivamente vienen más medidas de carácter reglamentario. Por ejemplo, la Inspección de Trabajo, cada 2 años, tiene la responsabilidad de revisar la pertinencia de las sanciones que ha impuesto a través de las multas. Este año 2019 se cumple el 2.º año, que es el periodo en el que entran en revisión si las multas en su monto corresponden o han sido suficientemente disuasivas, han desalentado el incumplimiento de los empleadores o de las empresas, y esa aprobación es a través de un decreto supremo que tiene que darse este año, ¿no? Con relación a la medida más drástica que está contemplando el decreto de urgencia que hemos aprobado el día de hoy, que es la medida de cierre, este cierre va a tener lugar en 2 momentos. Un primer momento que es en el desarrollo de las investigaciones, cuando se ha producido un accidente y ha generado la muerte de los trabajadores. En ese caso, alrededor de 10 días, que pueden prorrogarse a 10 días más, permanecerá el establecimiento o el área en la que ocurrió el accidente cerrada a efectos de que la investigación se desarrolle no solo de manera exhaustiva, sino que se preserve el escenario y las condiciones y las circunstancias en las que este tuvo lugar. Pero también el cierre está ahora contemplándose cuando se ha determinado ya que el empleador ha incumplido sus obligaciones, que ha afectado la salud y la vida de los trabajadores y por lo tanto la multa termina siendo una sanción que no tiene mayor relevancia si es que no incide incluso afectando económicamente a la operación de la empresa. En ese sentido se ha visto por conveniente añadir a la sanción de la multa
la posibilidad del cierre, que puede ser por 30 días, y las normas reglamentarias van a poder desarrollar esta sanción que se fortalece y que, sobre todo, se va a dirigir a aquellos ámbitos en donde los registros de accidentes en general y aquellos que han causado la muerte en particular se muestran como más vulnerables, como espacios en los que no hay seguridad para la labor de hombres y mujeres, nuestros trabajadores, y en ese sentido vamos a incidir con estos recursos adicionales a convocar, contratar a más inspectores y desarrollar también áreas complementarias, oficinas zonales en aquellas actividades en donde también se está detectando la mayor ocurrencia de accidentes. Gracias. Seguidamente, Marcial Vilela, de PBO Digital. Ministro, buenas tardes. Marcial Vilela, de PBO Digital, para consultarle a la ministra de Economía. Usted ha indicado que este año han superado la meta de la construcción de 1.000 escuelas. Esto lo ha hecho en Arequipa. Quisiera saber qué hay de cierto, en todo caso, si todas estas construcciones de las 1.022 escuelas han sido totalmente nuevas o se ha hecho una remodelación. Y de serlo, las 1.022 escuelas construidas, queremos saber el listado y el lugar. Otra de las preguntas también que podría hacerle a través de la presidenta del Consejo de Ministros es, ¿ya tienen una lista de cuántos jóvenes trabajan en muchos centros comerciales? Porque en realidad se habla de cifras exorbitantes donde muchos jóvenes pasan de trabajar a las 12 horas, incluso muchos no cuentan estar en una planilla, el pago es de manera directa. ¿Y cuál es la sanción drástica que se va a hacer con estas empresas, no solamente en Lima, sino también en todo el país? Y finalmente a la ministra de Educación quisiera consultarle, ¿sabe cuánto cuesta una matrícula en una universidad particular? Habla de más de 30 universidades en nuestro país, pero no hay una regulación del alto costo. Para estudiar educación acá en Lima pasa de 1.500 soles. Si el sueldo mínimo no llega a 1.000, ¿cómo puede un estudiante tener acceso a una educación? Gracias. Sí, voy a responder porque la pregunta sobre la infraestructura educativa, estuvimos hoy día en la mañana justamente con el señor presidente en Camaná, inaugurando una institución educativa, la institución educativa Cristo Rey. Efectivamente hemos llegado a, el compromiso fueron 1.000 colegios, pero hemos llegado a 1.022 colegios con una inversión. Inicialmente partimos con 2.000 millones, estamos en 2.500 millones. Y definitivamente lo pueden encontrar porque hemos creado un aplicativo dentro de la página web de PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura, donde puede usted encontrar el listado de los 1.022 colegios con las fotografías incluidas. Efectivamente hay diversos tamaños de escuela. Hay escuelas muy pequeñas en las zonas rurales, hay escuelas del plan de reconstrucción, hay colegios grandes, emblemáticos, y de hecho cuando señalan que este colegio es una reparación, bueno, decirles que una reparación no cuesta 22 millones. Este colegio efectivamente se inició su construcción porque unas aulas estuvieron declaradas en emergencia. Es una obra que encontramos paralizada, la reactivamos y este año nos hemos dedicado a entregarla. Entonces, ahí yo pediría siempre revisar la información de cuánto cuestan los proyectos y demás, pero señalar también que efectivamente en los 1.022 colegios hay colegios de todo tamaño, porque esas son las escuelas en nuestro país. Grandes colegios emblemáticos, este es un gran colegio con más de 1.300 estudiantes, por ejemplo el de la mañana, inicial, primaria y secundaria. Y así hay otros tantos colegios en diversos tipos. Hay también, y eso lo hemos promocionado bastante durante el año, lo que hemos llamado los colegios del Plan Selva, por ejemplo, que son colegios de madera. No son colegios de fierro y cemento, pero son colegios que no tienen nada que envidiar a una infraestructura de material noble como lo conocemos. Son colegios climatizados para las zonas a las cuales hemos destinado. Entonces, ahí hay una dirección que yo le voy a hacer llegar en general a todos los medios, porque efectivamente está muy bien que puedan ver cuáles son esos colegios, los tamaños de esos colegios, pero creo que lo importante es que estamos avanzando en cerrar la brecha de infraestructura. Sabemos que son más de 100.000 millones. De cada 10 colegios, 7 tenemos que repararlos, rehabilitarlos o volverlos a construir, porque a veces son pabellones que un pabellón de un nivel está bien, pero hay 2 pabellones, 3 pabellones o 4 pabellones que hay que volver a hacerlos. Hay todo tipo de construcción.
Todos ellos están considerados en estos 1022 que están a disposición de toda la ciudadanía, que puedan revisarlos, y quisiéramos, y nuestro compromiso es seguir cerrando esa brecha tan grande que tiene nuestro país en educación, que es la brecha en infraestructura, y creo que este año ha sido de un esfuerzo gigantesco, no solo del Ministerio de Educación y de PRONIET, porque hemos avanzado a descentralizar mucho el presupuesto. De estos 1022 colegios, por ejemplo, 23 son los grandes colegios que ha construido el Programa Nacional de Infraestructura del Ministerio de Educación. Los otros colegios se han hecho en convenio con los gobiernos locales, transfiriéndoles recursos y usando otros mecanismos de transferencia con el cual hemos agilizado esta construcción. Es por ello que hemos podido lograr la meta, la verdad, en un esfuerzo conjunto del nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. También quisiera anunciar en este mes de diciembre, gracias a los decretos de urgencia que hemos sacado para destrabar obras paralizadas, tenemos ahorita 20 obras que hemos logrado reactivar con una inversión de 700 millones que nos van a permitir el otro año, por ejemplo, ya contar con esas infraestructuras que han estado detenidas por una serie de problemas en el propio proceso constructivo. Así es que creo que estamos avanzando también en esta línea que tiene que ver con las condiciones básicas. Sí necesitamos, para una mejor educación, necesitamos también que nuestra infraestructura vaya mejorando, y la brecha es grande, pero también el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno y con el nivel intergubernamental es también grande. Sí. A la pregunta, en estos centros de comida rápida predomina efectivamente el trabajo de jóvenes comprendidos en edades entre 18 y 24 años. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral está desarrollando de continuo operativos a efectos de verificar sobre todo jornadas de trabajo, dado que se ha reportado que tratándose de jóvenes, nuestros jóvenes que están siendo, digamos, convocados bajo la modalidad de tiempo parcial, no se estarían respetando la limitación de las 4 horas que no deben superar al día bajo esta modalidad. Así que SUNAFIL está realizando esa fiscalización. Está previsto que la primera semana de enero SUNAFIL presente el reporte de las fiscalizaciones realizadas a lo largo del año en lo que concierne al trabajo de jóvenes bajo la modalidad de part-time. Gracias. Finalmente, Vanessa Sánchez, de TV Perú. Muy buenas noches, ministros. Mi pregunta va a los recientes decretos de urgencia que han sido publicados. ¿A partir de cuándo se van a implementar y en cuánto tiempo se va a dar, digamos, todo este proceso, tanto en el sector educación, agricultura y trabajo? Bien, con relación al decreto de urgencia que se ha mencionado, a partir del 1 de enero de 2020. Hay que recordar que esta norma está buscando reivindicar el derecho laboral del trabajador del campo. Por eso los beneficios y está orientado a este tipo de intervención. Sí, en el caso del decreto de urgencia vinculado a la transferencia a universidades licenciadas, vamos a sacar un decreto supremo para regular los detalles y en 30 días, en realidad ya a partir del próximo año, vamos a poder ir implementando estas transferencias a las universidades públicas licenciadas. Y tenemos ahí, hemos hecho un cálculo inicial de más de 23 millones, que sería el presupuesto destinado para estas transferencias. Bien, el decreto de urgencia de fortalecimiento de la inspección de trabajo rige a partir del día siguiente de su publicación, así que estamos simplemente en la puerta del horno para que surte efectos. Gracias. Gracias. Habiendo culminado la fase de interrogantes, sin embargo, nos parece sumamente necesario que la señorita ministra de Economía nos dé algunos alcances de lo que son la publicación el día de hoy del decreto de urgencia 038 y 039. Buenas noches con todos. Quería dar algunos alcances. El decreto de urgencia 038 tiene que ver con el ordenamiento del régimen 276. Es un decreto de urgencia al que me referí en la última conferencia de prensa que tuvimos, que ha sido publicado el día de hoy. Quiero darles alcances sobre el decreto de urgencia 039, que incorpora medidas para el cierre del año 2019 y también habilita algunas modificaciones para el año fiscal 2020, siempre respetando el monto total del presupuesto. El presupuesto 2020, la cifra está cerrada y lo que se habilitan son algunas modificaciones. Entre los temas más importantes que me gustaría resaltar,
tenemos una habilitación para transferir los primeros días del año hasta 343 millones para concluir con el proceso de elecciones que se realizarían a finales de enero. Estos se suman a los 142 millones que ya hemos transferido en el último trimestre para las elecciones. Asimismo, se incluyen algunas medidas para garantizar una adecuada ejecución de inversiones, como por ejemplo 150 millones en un instrumento de incentivos para la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales y locales. También se tiene una asignación de 120 millones para el financiamiento de expedientes técnicos de obras prioritarias de gobiernos regionales y locales. Y se consideran también algunas transferencias para prioridades, como por ejemplo una transferencia de 80 millones del Ministerio de Educación a los gobiernos regionales para garantizar el buen inicio del año escolar, una transferencia de más o menos 117 millones del MTC a ATU, y también unas habilitaciones para que la SUNAT pueda transferir hasta 8 millones a la Fiscalía para el fortalecimiento de las fiscalías de materia ambiental y tráfico ilícito de drogas. Finalmente, quiero referirme a algunas autorizaciones para el fortalecimiento de Indecopi, para la implementación del decreto de urgencia de control de fusiones, que también hemos aprobado hace unas semanas, y una autorización para que podamos publicar el decreto supremo donde se establezca la remuneración de los miembros de la compensación económica de la Junta Nacional de Justicia. Esas son algunas de las principales medidas que incorpora el decreto de urgencia 039. Recuerden que esto no afecta el monto total del presupuesto, sencillamente autoriza algunas modificaciones. Muchas gracias. Bien, de esta forma concluimos esta conferencia de prensa. Agradecemos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros que le acompañaron esta noche y de manera especial a todos los amigos de la prensa. Gracias y buenas noches.